Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Fisiocuidados. Mi nombre es Paula Andrea y el día de hoy vamos a estar hablando de las enfermedades cardiovasculares. Unas de las principales enfermedades cardiovasculares pues se agrupan en lo que serían los síndromes coronarios. Los síndromes coronarios hacen referencia a obstrucciones que pueden ser totales o pueden ser parciales de las arterias o ramas de las arterias que irrigan el corazón, que serían las arterias coronarias. Estas obstrucciones lo que me van a generar en últimas es una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Cuando disminuye el flujo sanguíneo a un tejido, lo que se causa es la hipoxia, es decir, una disminución de oxígeno a ese tejido. Después de que haya hipoxia prolongada por largo tiempo en un tejido, se genera la muerte de ese tejido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya tenemos una obstrucción en lo que serían las arterias coronarias, se va a generar hipoxia en el músculo cardíaco y posteriormente, tras largos periodos de hipoxia, pues se va a generar la muerte de este tejido cardíaco, que es lo que comúnmente denominamos infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es lo que se conoce cotidianamente como infarto al corazón, ataque cardíaco, infarto, etc. El día de hoy tenemos una invitada especial y vamos a hablar, por ejemplo, de los signos o de los síntomas que presenta una persona que está teniendo un infarto. También vamos a hablar, por ejemplo, de los factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular, a la enfermedad coronaria, aterosclerosis, y vamos también a hablar un poquito del COVID-19. Entonces, hola Sofi, ¿nos puedes contar un poco sobre a qué te dedicas y en qué trabajas actualmente? Hola, mi nombre es Sofía Dulce, soy de Bucaramanga, soy médica general de la Universidad Industrial de Santander y en este momento estoy trabajando en una unidad renal con pacientes que están en hemodiálisis. Sofi, ¿nos podrías hablar, por ejemplo, un poco sobre los signos o los síntomas de infarto agudo al miocardio, por favor? Pues los signos y síntomas del infarto agudo del miocardio son generalmente bastante conocidos y fáciles de identificar. Hablamos de un dolor torácico que irradia hacia el brazo izquierdo, de características opresivas, bastante intenso, que presentan también sensación de muerte inminente, disnea. Pero pues también es importante tener en cuenta que puede tener algunas variaciones en su presentación. Puede inicialmente aparecer un dolor, una epigastralgia de características urentes que confunda con una gastritis, tener muy presente la postura de la persona en la que se agarra el pecho, se dobla sobre sí misma, refiere que siente como algo que está sobre el pecho de esa persona, que además puede presentar náuseas o vómitos que a veces nos pueden hacer pensar en otras etiologías. También tos, diaforesis, sensación de debilidad en general, y es muy importante tener en cuenta que es un dolor que se prolonga en el tiempo, de aproximadamente unos 20 a 30 minutos o más. Finalmente, pues ya el diagnóstico se va a hacer con laboratorios y con el electrocardiograma. ¿Y has tenido, por ejemplo, algún paciente que haya dejado de acudir al centro de salud porque pasó desapercibido algún signo de enfermedad cardiovascular o algún signo de infarto, por ejemplo? Me he encontrado varios casos de pacientes que han presentado estos cuadros clínicos en diversas oportunidades y como autorresuelve, porque pues era una angina o pues por X o Y razón, entre comillas podríamos decir que se acostumbran a la clínica y no acuden a los servicios de urgencias, haciendo que el manejo, cuando ya nos enfrentamos a un infarto agudo del miocardio bastante fuerte o que pierden el conocimiento, tienen una alteración de la conciencia y terminan en un servicio de urgencias, y ya el proceso de aterosclerótico es tan avanzado que hace mucho más difícil el manejo
en primer lugar pues de- del infarto, pues de la parte que esté obstruida. Entonces es algo que he visto algún par de veces, digamos que en lo que he podido experimentar. Por eso pues realmente hay que no descartar la posibilidad de un evento de síndrome coronario agudo, así no sea un infarto. Y ahora, ¿cuál consideras tú que es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que usualmente es poco conocido o poco nombrado? Haciendo referencia a factores de riesgo modificables, que de pronto no sea tan común como otros factores de riesgo, es el consumo de alcohol. Yo sé que es conocido y existen estudios que hablan sobre el efecto de una copa de vino al día en la salud cardiovascular, pero cualquier consumo en exceso de alcohol va a predisponer a mayor riesgo de presentar un evento coronario. Otros aspectos que de pronto la gente no es tan consciente del sexo, los hombres en general tienen mayor riesgo a tener eventos coronarios. Sin embargo, una vez pasa generado por los estrógenos, y las mujeres empiezan a tener mayor predisposición. Pero un factor de riesgo que me gustaría mucho mencionar y poner como en el punto de atención es la salud mental. Estados crónicos de depresión, de ansiedad, de insomnio están relacionados de alguna manera, aunque de pronto no esté completamente probado, pues según la evidencia científica, que pueden tener una incidencia negativa en la salud cardiovascular, sobre todo entre esas la depresión. Entonces me parece que es un punto que hay que explorar más y que hay que tener en cuenta también cuando hacemos la valoración integral de los pacientes. Y ya por último, ¿nos puedes decir o nos puedes hablar sobre la relación que existe entre enfermedades cardiovasculares y, por ejemplo, el COVID-19? Realmente sí existe una relación entre la infección del virus SARS-CoV-2 o pues la enfermedad del COVID-19 y la enfermedad cardiovascular. Sobre todo comparten factores de riesgo para la mortalidad, como la edad y la presencia de otras comorbilidades cardiovasculares. Algunos paraclínicos propios de las enfermedades cardiovasculares del síndrome coronario agudo, como la elevación en los niveles de troponina, péptido natriurético, dímero D, también funcionaban como factores pronósticos en pacientes con COVID-19. También se vio un aumento en las enfermedades cardiovasculares en pacientes que habían pasado por la infección, háblese de infarto agudo del miocardio, de miocarditis, de insuficiencia cardíaca, de arritmias, como si, pues entendiéndose como una posible respuesta del cuerpo al virus, que nos hablan de cómo una infección por SARS-CoV-2 va a generar un compromiso cardiovascular bastante amplio. Es importante tener en cuenta cuando uno piensa pues en la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias a todos los oyentes. Esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast Fisiocuidados. Esperamos nos sigan escuchando.